Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero estén todos muy bien. Bueno, el día de hoy la Cybertalk es acerca de ataques de ransomware. Todo este mes de septiembre vamos a tener nuestras Cybertalks van a ser referentes a diferentes tipos de ciberataques. ¿No? Vamos a hablar de cómo se viven, cómo identificarlos y sobre todo, pues qué podemos hacer para evitarlos o para responder de la mejor manera, ¿vale? Les recuerdo, el mes pasado, agosto, tuvimos 4 sesiones referentes a seguridad de las aplicaciones. ¿Sí? Esas Cybertalk las pueden encontrar en nuestras redes sociales, las pueden encontrar en LinkedIn, en YouTube. Bueno, ahí las pueden encontrar si las quieren volver a ver o si después la primera vez que nos acompañan, pues ahí las pueden encontrar. En esas 4 sesiones hablamos de planeación de seguridad de aplicaciones, cómo diseñar aplicaciones de manera segura, también hablamos de pruebas de seguridad, también hablamos de cómo proteger o cómo garantizar una gestión de acceso adecuada, segura, cómo almacenar nuestras contraseñas de manera segura, ¿no? Todo eso. Y además, en la última sesión hablamos de cómo proteger las aplicaciones ya desplegadas, ¿vale? Entonces, bueno, si quieren volver a ver la sesión o no la vieron y quieren revisarla, la pueden encontrar en nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a hablar acerca del ransomware, de ataques de tipo ransomware. También antes de eso quiero comentarles, como ya se los he comentado en otras ocasiones, todos los jueves tenemos esta Cybertalk. Los temas van cambiando, pero siempre son referentes a temas de ciberseguridad. Y bueno, además, adicionalmente, vamos a tener 2 eventos presenciales en octubre. Un evento va a ser en la Ciudad de México y otro va a ser en Monterrey. Uno de esos eventos va a ser referente a identidades y acceso, ¿no? a las diferentes actividades o áreas o funcionalidades que se involucran en el tema de las identidades y los accesos. Y el otro va a estar enfocado a seguridad de aplicaciones. Son los 2 temas que para estos eventos presenciales que vamos a tener. Va a haber cupo limitado, pero bueno, si tienen interés en participar, pueden ponerse en contacto con Tania para ver la disponibilidad de los lugares, ¿vale? Bueno, voy a iniciar hablando un poco, presentando algunas cifras de ataques o el estado del ransomware, ¿no? De ataques de ransomware. Voy a compartir con ustedes, de hecho por aquí en el chat les voy a poner la liga a un reporte que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Creo que me parece importante iniciar con el tema de ver ciertos números o ver ciertos datos que nos puedan dar claridad de cuál es el estado actual del ransomware, ¿no? Y qué tan peligroso, qué tan importante es para las organizaciones. Bien, el primer dato que nos arroja este reporte, bueno, antes de eso, el reporte es un análisis que hace una compañía que se llama Sophos, que tiene una solución de seguridad de endpoint que para mí es muy buena, es muy recomendable, y que se complementa con sus soluciones de firewall. Entonces tiene una integración entre firewall y seguridad de endpoint que garantiza o que da muy buen nivel de seguridad. Y bueno, Sophos hace un análisis cada año sobre el estado del ransomware, y bueno, el dato que le estamos ahorita mostrando es el análisis de este año, del 2023. Es una encuesta que se hizo los primeros 3 meses del 2023, y bueno, aquí les muestro el resumen. En la liga que les compartí en el chat, ahí viene todo el detalle del resumen, de hecho ahí viene en español, si lo pueden checar. Aquí vamos a mostrar el resumen de ese documento, ¿okay? Con el primer dato, dice 66% de las organizaciones, que se entrevistaron tuvieron o fueron golpeadas por un ataque de ransomware en el último año, ¿no? Entonces, la verdad es que es un porcentaje muy alto, casi 2 de 3 empresas el año pasado sufrieron un ataque de ransomware. De ahí, digamos, ya si entramos al detalle de este dato, aparecen 2 de las causas más comunes por las que surge o por las que ingresa un ataque de ransomware a una organización, ¿no? Que la primera ahí, como se muestra, es una vulnerabilidad. O sea, 36% de esos ataques surgieron a partir de la explotación de una vulnerabilidad en la infraestructura de los clientes, ¿okay?
Y el segundo factor o la segunda causa fue el robo de credenciales, ¿sí? Al final alguien obtuvieron las credenciales de algún usuario y a partir de ahí es que se desató el ataque de ransomware, ¿no? Entonces, estos dos son dos de los principales mecanismos para, o rutas que utilizan los atacantes para desplegar sus ataques de ransomware. Otros de los importantes que ya los pueden checar en el reporte completo es el tema de los phishing o correos maliciosos, ¿no? Ese es otro de las fuentes más importantes para recibir ransomware, ¿no? Y la otra es la fuerza bruta, o sea, tratar de obtener credenciales por fuerza bruta y una vez que las obtienen, bueno, se puede desplegar el ataque de ransomware. Pero bueno, estas son dos de las principales causas o inicios para un ataque de ransomware, vulnerabilidades y credenciales comprometidas. ¿Okay? Bueno, el segundo dato, 76% de los atacantes resultaron en datos encriptados o cifrados. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente el 80% de los ataques fueron exitosos y al final se comprometió la información de los clientes. Y aquí hay un tema adicional que todavía hace más crítico este tema, que es que además de que ya cifraron la información, en el 30% de los casos, además de cifrar la información, exigir un rescate, pues también pidieron o solicitaron, o más bien, además de eso, se robaron la información, ¿no? O sea, hubo una pérdida de datos o un robo de información, además del encriptado de los datos, ¿no? Entonces, no nada más hay que atender o solucionar el tema de el cifrado de los datos, sino estas empresas o 30% de las empresas tuvieron que ocuparse de el robo de la información y digamos correr las actividades necesarias para remediar ese tema también, ¿no? Ahora bien, el tercer dato, 97% de las organizaciones que fueron entrevistadas recuperaron su información, o sea, el 97% de las empresas a las que se les cifraron los datos las pudieron recuperar, ¿no? Digo, este es un dato muy bueno, o sea, quiere decir que las empresas, aunque sufren el ataque de ransomware, pueden recuperar su información, ¿no? Y muy pocas son aquellas las que la están perdiendo, ¿vale? Ahora, por otro lado, digo, la verdad es que el principal mecanismo y el recomendado para recuperar la información en un ataque de ransomware, pues es el backup o el respaldo de los datos, ¿sí? En este punto, lo que indica aquí es que el respaldo de la información ha caído, o sea, si lo comparamos con el año pasado, con el 2022, ahora las empresas están respaldando menos que este año, ¿no? Que el año pasado, perdón, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es un dato no muy bueno. Realmente el objetivo sería que la mayoría de las organizaciones tuvieran una estrategia para respaldar su información. Y el segundo dato que aparece ahí es que alrededor del 46% de las empresas que tienen un ataque de ransomware y sufren un cifrado de información pagan el rescate, ¿ok? 46%. Ahora bien, aquí vienen algunos puntos o algún tema de dinero, ¿no? Esas cifras vienen en dólares. Digo, esto a veces puede parecer fuera del mercado mexicano o del mercado latinoamericano, pero bueno, no creo que esté tan alejado, ¿no? Pueden ser números muy grandes, pero en la práctica la verdad es que creo que son así los números. Entonces, bueno, el promedio de costo de un ataque de ransomware para el año 2023 es de 1.54 millones de dólares, ¿ok? Ese es el costo promedio de un ataque, ¿sale? Este costo, aquí lo que dice es que ha subido comparado con el 2022. El 2022 el costo era de 812 mil dólares y este año pues, prácticamente es el doble, es 1.54 millones de dólares, ¿no? Ahora bien, un tema bueno es que un gran porcentaje de estas empresas que sufrieron un ciberataque cuentan con una póliza de contraataques cibernéticos, ¿no? El 59%. Y bueno, solo el 15% no tiene una póliza de protección contra ataques cibernéticos, ¿no? Ahora, más allá de que de una póliza de este tipo nos protege contra, o digamos, nos va a cubrir en caso de tener un incidente de este tipo y va a ayudar a subsanar los costos económicos o financieros que tengamos, también es muy importante que el hecho al momento de contratar una póliza,
pues se nos evalúan muchos controles de seguridad, muchos de esos controles dirigidos a prevenir los ataques de ransomware o a garantizar que haya mecanismos de protección y de respuesta ante ese tipo de ataques. Entonces, el hecho de contar con una póliza de alguna manera implica que hay ciertas tareas o actividades que han hecho las organizaciones para estar protegidos contra el ransomware, de manera que, digamos, además de estar protegiéndonos activamente, implementando controles de seguridad, adquirimos un seguro que nos garantiza que en caso de sufrir el ataque, pues estamos cubiertos en el tema financiero, ¿no? Y bueno, el costo total de la recuperación, el siguiente dato que viene ahí, no incluye el tema del pago del ransomware, y bueno, el promedio está en 1.82 millones. Si se paga el ransomware, el costo se va a 2.6 millones, y cuando se usan datos de respaldo para recuperar información, el costo baja a 1.6 millones. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí otra vez el tema de tener los backups nos ayuda mucho para disminuir el costo que podríamos tener en caso de sufrir un ataque de ransomware. ¿Okay? Ahora bien, 84% de las organizaciones o de la gente que se entrevistó comentó que hubo una pérdida en el negocio o en las ganancias de la empresa originadas por el ataque, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, y a lo mejor esto no se está contabilizando, o no hay manera de contabilizarlo de una manera muy exacta, pero además del costo de solucionar o de contener los ataques, hay un costo en el pérdida de negocio o la pérdida de ganancia por el ataque del ransomware, ¿no? Y bueno, ahí hay un costo adicional que no sabemos exactamente de qué cantidad sea, ¿vale? Y bueno, la última cifra que nos muestra este reporte es 24% de las empresas que se entrevistaron, al 24% de las empresas les tomó entre 1 y 6 meses recuperarse de un ataque, ¿ok? En caso cuando tienen backups, pues se recuperan mucho más rápido, o sea, en una semana pueden recuperarse, el 45% dicen que fue así, o sea, se recuperaron muy rápido por tener backups, y el 39% igual se recuperó en una semana, pero porque pagó el ransom. ¿Okay? Entonces, bueno, la manera más fácil y rápida de recuperarse de un ataque de ransomware es contar con los backups necesarios, ¿no? Bueno, la otra es pagar, pero bueno, eso no es la opción recomendada, ¿vale? Entonces, les recuerdo, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, estamos aquí para responderlas. Preguntan si se debería de pagar el rescate. Desde mi punto de vista, no deberíamos de pagar el rescate de ransomware, o sea, deberíamos de hacer todo lo posible para evitar pagarlo. Ya hay algunos países, por ejemplo Estados Unidos, en algunos casos ya es de hecho un delito pagar el rescate, ¿no? O sea, puede considerarse un delito el hecho de que la organización decida pagar un rescate. Entonces, no, o sea, la recomendación sería no pagar un rescate y hacer todo lo posible por contar con todos los mecanismos para poder recuperar su información y no sufrir un ataque de este tipo. Pero bueno, si ya sucede, creo que es una decisión bastante complicada no tomar, pero bueno, una recomendación y lo mejor sería no pagar el rescate. Además, no es una garantía de que si pagamos el rescate vayamos a recuperar la información, pero eso es un hecho, o sea, no hay nada que nos garantice que una vez que paguemos, el hacker, el atacante, vaya a regresar nuestra información, ¿no? Entonces, no, la recomendación es no hacerlo. Y también, como comentaba, además puede ser que no solamente se haya cifrado la información o la estén secuestrando, sino además de eso, pues haya un robo de información. Por ejemplo, ya la hayan extraído, entonces si ya la extrajeron, pues además puede ser que la hagan pública o que la vendan por otro lado. Entonces hay otras cosas que ya no vamos a poder evitar por más que se pague el rescate, ¿no? Entonces, bueno. Ahora bien, ahora quisiera contarles algunas experiencias que hemos tenido con algunos ataques de este tipo. Voy a comentar 4 de ellas. En 3 de ellas la verdad es que fue una participación o nos enteramos de una manera muy, digamos, nos enteramos porque estábamos con el cliente, pero no participamos como tal en el ataque o en la respuesta al incidente, ¿no?
En una de ellas sí, y esa es por la que quiero empezar, ¿no? Este caso fue una empresa, una pequeña empresa. Esta empresa pues se dedica al tema de la publicidad, ¿no? Trabaja con revistas y tiene campañas de publicidad. Es una empresa de alrededor de 100, 200 personas. Eh, y bueno, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue el hecho? La verdad es que fue un día, yo recuerdo que fue un día de semana, no recuerdo exactamente qué día, pero ya al final del día, o sea, ya estaba yo en casa, ¿no? De hecho fue durante la pandemia, o sea, fue cuando todavía no había mucha actividad presencial, yo estaba en casa y recibí la llamada de un amigo, una persona que tiene igual una empresa como nosotros, pero él se dedica a temas de tecnologías de la información, a desarrollar aplicaciones y demás. Y él fue el que nos comentó que una empresa con la que ellos trabajaban acaba de sufrir un ataque de ransomware, que acaban de descifrar su información y bueno, pues que quería ver si le podíamos ayudar. En ese momento, de manera, digamos, remota o a distancia, empezamos a recopilar cierta información, cómo se habían enterado, qué había pasado. Lo primero que, digamos, supimos es que, pues, en efecto, ya había información cifrada, ¿no? Incluso ya había respaldos cifrados, ¿no? Digamos, el error que cometió esta empresa es que sus respaldos no usaban una tecnología, digamos, que le garantizara que sus respaldos no podían verse afectados por un ataque de ransomware. Entonces, realmente lo que estaba usando sus respaldos eran en dispositivos externos, ¿no? O sea, en discos externos que conectaban mediante USB a los servidores y que pues normalmente los dejaba conectados a los servidores. Entonces, al momento de que el ransomware cifró los servidores o cifró todos los discos, pues también se cifraron algunos de los backups. Pues bueno, lo primero que ubicamos fue que, pues digamos, el tipo de ransomware que había atacado a esta empresa, pues era realmente un ransomware, digamos, actual, un ransomware nuevo, y no había una manera de poder recuperar esos archivos ya cifrados, ¿no? O sea, todavía no existía un mecanismo para recuperar la información. Entonces, bueno, eso fue lo primero que se le comentó al cliente. Y ahí, bueno, a partir de ahí ya nos pusimos de acuerdo con el cliente y asistimos a sus instalaciones. Realmente recuerdo que pues no había nadie en las instalaciones. Nosotros llegamos alrededor de las 10 de la noche con el cliente. Prácticamente no había nada, solo había las gentes que estaban ahí en la oficina, pues solamente eran las personas de TI, ¿no? Era una oficina muy pequeña de TI, donde había 2 o 3 personas, ¿no? Una de ellas, que era digamos, la encargada del área de TI, pues se notaba preocupada, se notaba muy, muy nerviosa, no sabía qué había pasado, no sabía qué hacer, cómo responder, realmente no tenía un plan, una guía de qué hacer en estos casos. Entonces, bueno, empezamos a investigar qué había pasado, qué información habían cifrado. Pudimos darnos cuenta que habían logrado contener de alguna manera el cifrado de todos los servidores de la organización, y había cierta información que no se había alcanzado a ser cifrada. Entonces, eso empezamos a respaldar esa información. Igualmente se empezó a respaldar toda la información que ya estaba cifrada, para el caso de que en un futuro pudiera recuperarse o digamos romperse el cifrado, bueno, ellos pudieran recuperarla. Ahí ya el tema de cómo recuperar la información, cómo respaldarla, bueno, la empresa de este amigo que les comento ya se hizo cargo de ese tema y empezó a verlo. Fue ahí donde nos dimos cuenta que pues los respaldos también estaban cifrados, pues estaban conectados los respaldos mediante USB a los servidores, entonces también estaban afectados. Y bueno, y nos empezamos a enfocar en ver qué había pasado, o sea, tratar de hacer un análisis forense de qué es lo que había sucedido. Empezamos a ver qué tecnologías utilizaban, si tenían firewall, si tenían seguridad en los endpoints. Firewall no tenían, no había una protección de ese tipo. Entonces, bueno, empezamos a revisar sus endpoints. Tenían una consola de seguridad en endpoint, empezamos a revisar
y lo que encontramos fue que había habido un incidente, ¿no? O sea, digamos, la herramienta había reportado que se había abierto un archivo pues malicioso, ¿no? Un archivo que parecía tener un archivo malicioso, pero que a final de cuentas la seguridad del endpoint, no la había podido bloquear, ¿no? O sea, había alertado del punto, pero realmente no había bloqueado el evento, ¿no? Entonces, ellos, cuando hacemos preguntas, cuando estábamos en investigación, nos comentaban que una persona eh, una persona había sido la responsable porque ella había entrado por escritorio remoto a un servidor, y a partir de esa conexión remota al servidor mediante RDP, mediante el protocolo RDP, bueno, es que ahí había venido la infección, ¿no? Entonces empezamos a investigar en los logs de los endpoints, empezamos a investigar la máquina de esta persona que ellos nos hacían referencia, empezamos a investigar el servidor, y bueno, entonces, digamos, empezamos a analizar y bueno, encontramos que esa persona, la persona que digamos, origen del ataque, pues se infectó de un archivo a través de un correo, o sea, descargó un correo, abrió un link, descargó un archivo malicioso. El endpoint alertó, digamos, que se había abierto un archivo malicioso, pero nunca lo pudo bloquear, o sea, nunca lo detuvo, o sea, al final se pudo instalar. Y igual la gente, pues la verdad es que era un equipo de 2 personas, 3 personas, no recuerdo cuántos, pero la verdad es que como tal no tenía una práctica de revisar o de estar alerta de los logs que generaban su consola de endpoint, ¿no? Entonces, pues dejaron pasar ese evento, o sea, nunca lo vieron, nunca lo atendieron, entonces digamos, el incidente estuvo, o el atacante estuvo activo en ese equipo pues, 2 o 3 semanas, no recuerdo exactamente el tiempo, pero fue un tiempo considerable. ¿Y qué es lo que estuvo esperando? Realmente estuvo esperando a obtener una credencial de acceso privilegiado, ¿no? Y eso lo obtuvo cuando la persona ya infectada logró o se conectó vía RDP a uno de los servidores, ¿no? Ellos mediante RDP se conectaban a servidores donde ahí guardaban cierta información, entonces cuando se conectan de esta manera con un usuario privilegiado del servidor, es que el atacante tiene acceso a las credenciales privilegiadas, y es ahí donde empieza o tiene las credenciales para es ahí donde se tiene la información o tiene los datos importantes para lograr, digamos, tiene la información requerida para desplegar el ataque de ransomware, y es donde inicia el ataque de ransomware y el cifrado de la información, ¿no? No sé, Adrián, bueno, estás preguntando si se sabe qué porcentaje es ataque interno o externo. No sé si en el reporte venga, no sé, a lo mejor el reporte puede checar y ver detalles y qué porcentaje de los ataques vienen por interno o externo, ¿no? No tendría ese dato ahorita. Bueno, entonces, al final, digo, pues se pudo, digamos, ubicar o identificar cuál había sido la ruta que siguió el atacante para lograr cifrar la información. Y bueno, ¿cómo respondió, digamos, la alta dirección, ¿no? De verdad, creo que, digo, de la plática que estoy haciendo, ahorita voy a comentar varios puntos importantes, pero bueno, igual, ¿cuál fue la respuesta o cuál fue la solución o la primera reacción que tuvo la alta dirección cuando se enteró del ataque? Pues una fue, consideró que la responsabilidad o el único punto de control que había fallado era su solución de endpoint, ¿no? Entonces procedió a cambiar o instalar una nueva solución de endpoint, ¿sí? Que bueno, es un punto importante, pero igual, la verdad es que nosotros ya no tuvimos participación tanto en esa decisión y en qué ya no pudimos trabajar con ellos y comentar qué otras medidas podían tomar, ¿no? Pero bueno, incluso la decisión de qué solución de endpoint tomar para nosotros no era la más adecuada porque no era una solución especializada en bloquear el ransomware, ¿no? Al final, los antivirus actuales no son, digamos, no nos sirven para bloquear este tipo de ataques, ¿no? Ataques de ransomware. Y entonces, si no contamos con una solución de endpoint adecuada, pues bueno, digamos, podemos caer en el hecho de pensar que estamos protegidos porque tenemos un antivirus
o una solución de protección de endpoint, y pues, la verdad es que lo que tenemos pues no nos da para proteger ese tipo de ataques, ¿no? Entonces, bueno, fue una de las primera reacción que tuvo, y no fue, para nosotros no fue la mejor reacción o la mejor decisión. ¿Qué otras cosas de todo lo que le platiqué podemos comentar? Una, el tema de los respaldos, ¿no? O sea, al final hacían respaldos, pero la manera de hacer respaldos pues no era la óptima, ¿no? Digo, que a lo mejor entran temas de presupuesto, de dinero, ¿no? En una empresa de 200 personas, pues el área de TI está formada por 3 personas, ¿no? Y entonces son pocos los recursos que se le asignan a esta área, y pues muchas veces no hay recursos para hacer respaldo, no hay recursos para una buena solución de protección de endpoint, no hay recursos para a lo mejor un firewall, o sea, hay muchas cosas que se saltan porque no existen los recursos, ¿no? Entonces, bueno, el respaldo, ¿cómo sugiero hacer respaldos? Pues tiene que haber un mecanismo externo, ¿no? Un mecanismo externo que permita o que garantice que no puedes, o que va a poder contener o evitar o identificar un ataque de ransomware, y que no va a poder replicarlo, ¿no? Por ejemplo, hay soluciones de respaldo comerciales que yo recomendaría, ¿no? Los respaldos en dispositivos externos, pues no es lo más recomendable, ¿no? Aquí es buscar una solución especializada en respaldos y basarse en ella para hacer el tema de los respaldos. Y bueno, igual hay que considerar pues todas las áreas o las fases o todas los activos, ¿no? Puede haber un ataque de ransomware en servidores, que puede ser el más dañino. Bueno, esos tienen que estar protegidos con una solución especializada, pero también puede haber respaldos o podemos tener información sensible en los dispositivos finales de nuestros usuarios. Pues también ahí hay que ver un mecanismo para proteger esa información y no perderla. Por ejemplo, trabajamos con empresas que lo que han decidido es, pues yo no tengo nada, no almaceno nada en el dispositivo final, y tengo como política que toda la información tiene que estar en mi nube, ¿no? Entonces se usan drives, y ahí es donde se obtiene toda la información, y es mínima la información que se mantiene en los dispositivos finales de las personas. Entonces, igual hay diferentes estrategias que se pueden seguir para cuidar que no haya una pérdida de información en caso de un ataque de este tipo, ¿no? Otra de las, digamos, de lecciones que podemos ver en este evento que les acabo de platicar, pues el tema de la solución del EDR, que ya lo comenté. O sea, al final no era una solución que estuviera lista para proteger contra una solución de ransomware, ¿no? Otra de las enseñanzas, al final es importante considerar que tarde o temprano vamos a tener un incidente de seguridad, de este tipo o de otro tipo, ¿no? Pero es importante considerar que tarde o temprano nos va a pasar. O sea, tenemos que dejar de pensar que a nuestra empresa, a nuestra organización, no le va a pasar, ¿vale? Ya seamos chicos, ya sea una empresa grande, del tamaño que sea, cualquier empresa y de cualquier giro puede ser susceptible a sufrir un ataque de este tipo. Entonces tenemos que considerar que nos va a pasar, y además tenemos que considerar que tener un plan, o sea, tener un plan de respuesta ante este tipo de ataques, ¿no? A ver, esa respuesta no la entiendo bien. ¿Cómo se conoce o se considera un ataque de ransomware a través de cookies? No, ahí no entiendo muy bien la pregunta, Adrián. Bueno, entonces esa es otra de las recomendaciones, ¿no? Tenemos que tener un plan de respuesta a incidentes de este tipo. O sea, para que cuando suceda ya sepamos cómo vamos a responder, sepamos si tengo que involucrar a un especialista externo, sepamos si lo voy a atender con recursos internos, o sea, ya tengamos todo listo, ¿no? ¿Cuál es nuestro plan de comunicación? ¿Cómo lo voy a contener? ¿Cómo lo voy a recuperar? O sea, es importante que tengamos ya nuestro plan de reacción a este tipo de incidentes, ¿vale? Bien, ahora voy a comentar muy rápidamente otros dos incidentes en los que, principalmente dos incidentes en los que también estuvimos ahí involucrados, pero de otra manera. Uno de ellos fue en una empresa de telecom, es decir, una empresa muy grande de telecomunicaciones mexicana, y ahí con ellos trabajamos implementando una solución de monitoreo, ¿no? De colección de eventos y tráfico de red para identificar alertas de seguridad.
No, Adrián, no existe, que yo tenga entendido, no hay un ataque de ransomware mediante cookies. No, no que yo sepa. Y bueno, mientras estábamos implementando, dando los servicios de implementación de esta solución 100, y bueno, mientras estábamos trabajando en implementar esta solución, la empresa sufrió un ataque de ransomware. Empezaron a detectar que estaban sufriendo un ataque de ransomware, o no, a lo mejor en un principio no sabían qué es lo que estaba sucediendo exactamente, pero bueno, en algún momento se acercaron con nosotros y nos dijeron, oye, pues parece ser que está pasando esto, ¿no? Y nuestra recomendación en ese momento fue, oye, de algún modo tienes que aislar el ataque, o sea, si ya identificaste que está en una zona el ataque, tienes que aislar el ataque, ya sea desconectar a sus equipos de la red para que no sigan infectando además, o apagar algunos equipos, ¿no? Para que no se contagien los demás. Digo, en ese momento, esta empresa, que les digo es una empresa muy importante de telecomunicaciones, no, la verdad es que fue una decisión difícil y decidieron no apagarlo, o sea, digamos, se la jugaron, no apagaron, y eso, ¿qué es lo que generó? Pues que el contagio se expandiera, y al final fue mucho más grande el ataque porque no contuvieron a tiempo el ataque, ¿no? Entonces, también, por eso reitero, o sea, es muy importante tener un plan de respuesta, ¿no? O sea, saber qué es lo que vamos a hacer y no tener que tomar decisiones en el momento, ¿no? Lo mejor es ya tener un plan de reacción para este tipo de ataques, saber quiénes son los que tienen que participar, saber quiénes son los que van a tener que tomar una decisión en determinado momento, saber a qué hay que comunicar, a qué hay que involucrar, y para que en este tipo de situaciones pues se tomen las decisiones lo más rápido posible y sobre todo basados en un plan ya establecido, ¿no? En ese momento es muy difícil tomar una decisión acertada y la mejor decisión en ese momento, ¿no? O sea, hay mucha presión, mucha tensión, miedo, estrés, y es muy difícil tomar una decisión en momentos así, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las herramientas que quería comentar con ustedes. El tercer caso es un ataque a una paraestatal, ¿no? Una paraestatal mexicana, que fue al principio, cuando empezó el COVID. Y la verdad es que ahí no estuvimos participando, pero he podido platicar o comentar el hecho con una persona que trabajaba en el área de seguridad en ese momento en la paraestatal. Y aquí, digo, no tengo detalle técnico, pero sí que quería comentarlo porque o sea, quiero ir al lado, digamos, de las personas, ¿no? De los involucrados y comentar un poco lo que viven, ¿no? Y por ejemplo, lo que esta persona me comenta es que prácticamente fueron 2 meses, ¿no? Donde no tenía, o sea, 2 meses donde prácticamente se la pasaba en la oficina, ¿no? Donde ni siquiera podía ir a su casa, o los ratos que iba a su casa eran muy pocos, ¿no? O sea, el hecho de estar involucrado en un ataque de ransomware, y digamos ser parte del equipo que tiene que solucionar las cosas es muy estresante, ¿no? Y la verdad es que tiene repercusiones en la salud de las personas, tiene repercusiones en la familia o digamos en todo el ámbito o relaciones que tiene una persona fuera del trabajo, ¿no? Y entonces la verdad es que no solo hay repercusiones a las empresas, ¿no? O sea, las empresas sí pierden dinero, tienen que hacer un montón de actividades para recuperarse, pero los responsables o las áreas involucradas en responder al incidente y recuperar toda la información están en un constante estrés, en una presión muy importante. Muchas de ellas pierden trabajo, ¿no? O sea, los despiden, los corren, incluso algunos les pueden fincar responsabilidades, tienen daños a su salud, ¿no? Tienen problemas en casa, pues porque prácticamente no están, pero tienen que pasar en el trabajo arreglando las cosas. Entonces, es otra de las facetas y áreas que a lo mejor a veces no las vemos o no las percibimos, pero la verdad es que es muy estresante estar en un ataque de este tipo y pues tiene, más allá de las repercusiones a las empresas, pues también tiene muchas repercusiones en las personas, ¿vale? Entonces, bueno, creo que me parecía importante también comentar este tema con ustedes. Y bueno, aquí Jonathan nos comparte que un colaborador ejecutó el ransomware sin querer. Y bueno, se refieren me estás preguntando si ese colaborador que platicaba lo despidieron. Digo, la verdad es que ya no
siempre hay, o sea, siempre hay una duda de cómo saber si esta persona lo hizo a propósito o no lo hizo, ¿no? Creo que eso es complicado. En la actualidad, y esto igual, a veces he tenido pláticas con CISOs o líderes o responsables del tema de seguridad de la información de las empresas, y lo que me comentan es que, digamos, en la red, en internet, en la dark web o en la deep web, hay gente que paga mucho dinero porque tú como empleado le des tu usuario y tu contraseña de un sistema, ¿no? O sea, esas credenciales se compran en la deep web, ¿no? O sea, y la gente y la gente las paga, o sea, te pagan porque tú des tus credenciales para que esas puedan ser usadas en un ataque, ¿no? Entonces, también, o sea, sí, una empresa tiene que considerar y tiene que analizar si en un ataque de ransomware o en cualquier otro tipo de ataque se está involucrada la gente, ¿no? Está involucrada la gente, está involucrada la persona, y determinar si fue un solo accidente o si esta persona participó de alguna manera en el incidente y tiene alguna responsabilidad, ¿no? Entonces, sí, también Adrián aquí nos comenta el tema de la inducción. Sí, también es cierto. De hecho, ahorita ya la siguiente charla a lo que voy a pasar, o el siguiente tema que voy a contar, es el tema de los consejos, o de qué puntos considero importante para este tipo de temas. Pero sí, el tema de la concientización, de la inducción, o sea, de preparar a la gente de cómo, qué archivos abrir, qué archivos no abrir, cómo identificar un correo phishing, ¿no? O sea, todo eso hay que estar entrenando a la gente para evitar este tipo de casos también, ¿no? Pero bueno, Jonathan, la verdad es que no sé si lo corrieron o no, pero la verdad es que creo que pues igual las empresas creo que tienen razón para en ocasiones dudar, ¿no? De si una persona cometió un error y fue un accidente y se disparó todo, o fue un tema provocado, ¿no? Y les digo, o sea, hay en la deep web hay gente que te paga dinero, ¿no? O sea, que cuando, digamos, se pone como objetivo una empresa, pues empieza a ofrecer dinero por credenciales de acceso a esa empresa, ¿no? Y bueno, entonces puede haber gente que en algún momento pues caiga y decida vender sus credenciales a cambio del dinero que se les ofrece, ¿no? Entonces, bueno, también las empresas tienen que considerar o analizar y determinar si fue un accidente o fue algo premeditado, ¿vale? Vamos a pasar al tema de los consejos. Digo, el primero, que ya lo mencioné, es tener un plan de respuesta. Entonces es muy importante que antes de que sucedan las cosas ya sepamos cómo vamos a responder al evento, ¿no? En ese momento, mientras tenemos el incidente, hay mucha presión, mucha tensión, mucho estrés, y tomar decisiones es muy complicado. Entonces lo mejor es tener ya un plan de respuesta que nos indique pues qué es lo que hay que analizar, qué es lo que hay que revisar, qué es lo que hay que ejecutar inmediatamente, a quién tenemos que involucrar, a quién tenemos que comunicar. O sea, todo eso ya tiene que estar plasmado en un playbook, ¿no? Así normalmente se le conocen, playbooks. Y bueno, entonces esa es la primera recomendación que les hago, ¿no? Tener un playbook para que ya tengan identificado cómo tienen que responder ante un incidente de este tipo. El segundo punto importante es hay que hacer respaldos, o sea, nuestros empleados pueden estar concientizados, podemos tener una buena solución de protección de anti-malware, anti-ransomware, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que las soluciones no son infalibles y puede ser que fallen, ¿no? Entonces, digamos, lo único que va a garantizar que vamos a poder recuperar la información en el tema de un ataque de ransomware va a ser tener respaldos. Entonces, el segundo consejo es tener una estrategia de respaldos que les permita a ustedes al menos tener asegurada la información más importante o la crítica que ustedes, de acuerdo a lo que ustedes consideren, ¿no? El tercer punto, hay que tener una herramienta especializada o que nos garantice que estamos protegidos contra el ransomware, ¿ok? Como les comentaba, o sea, los antivirus o las soluciones de antivirus, digamos, anteriores o no las modernas, la verdad es que no contemplan
la protección anti-ransomware, ¿sí? Entonces, y hay muchas personas, hay muchos incluso especialistas o encargados de área de TI que todavía no saben diferenciar este tema, ¿no? Y creen que con tener una solución, un antivirus, están ya protegidos contra el ransomware, y no es así, ¿no? Bueno, una disculpa ahí, ya vi que hay un error en la escritura de la palabra ransomware, ¿vale? Bueno, entonces ese es otro tema, o sea, hay que contar con una buena solución anti-ransomware, ¿sí? El cuarto punto, como ya lo comentamos, una de las fuentes principales para que ingresen los ransomware o para que ingrese un atacante es explotar una vulnerabilidad, ¿ok? Entonces es muy importante tener claro cuál es, tener muy claro nuestra infraestructura. Hay un ejercicio que se llama, o un análisis que se llama superficie de ataque, que lo que nos dice es cuáles son los puntos o infraestructura por la que un atacante puede ingresar a la organización, digamos, a la infraestructura de la organización. Eso se le llama superficie de ataque. Y bueno, este análisis de superficie de ataque lo que nos indica es cuáles son los canales o puntos que puede utilizar un atacante para ingresar a la organización. Entonces, y ahí sobre esa superficie, sobre ese análisis, hay que identificar pues cuáles son las vulnerabilidades que existen en esa infraestructura y enfocarnos en que esa infraestructura esté cubierta o está parchada en sus vulnerabilidades, ¿no? Estén corregidas y que no existan vulnerabilidades en esa infraestructura que está expuesta o que forma parte de nuestra superficie de ataque, ¿ok? Entonces, bueno, ese es otro punto. Aquí ya te nos pregunta cuál es un buen ejemplo de una solución anti-ransomware. Por ejemplo, la solución Sophos que hace rato que les comenté hizo el reporte que comentamos, es una buena solución. La solución líder en el mercado se llama CrowdStrike, ¿no? Es una solución muy buena, es la líder. Es cara, o sea, tiene la desventaja de que es cara, o es la solución más completa, la líder, pero pues es la más cara. Entonces, bueno, IBM tiene una buena que se llama Reacta, Sophos, Trade Micro también tiene una solución buena. Entonces, bueno, no, o sea, anti-ransomware, la solución o la protección anti-ransomware tiene que estar en el endpoint, ¿no? Pero a nivel de, o sea, garantizar que cuando se empiece a ejecutar el ransomware lo va a poder bloquear. Entonces, un firewall no del todo nos va a proteger, o sea, no va a poder bloquear o proteger a lo mejor que el ransomware se expanda, ¿no? O llegue o se trate de expandir a otras máquinas, pero como tal la infección en el equipo no nos va a proteger. Otra de las maneras en las que se pueden proteger hay una solución que se llama Warp, ¿no? Que es de Cloudflare. El Warp tiene un módulo gratuito, y el Warp lo que hace es proteger, digamos, te protege cuidando la resolución de nombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes el chiste es que esta solución evite que ustedes puedan resolver nombres asociados a ransomware, ¿sí? Entonces, si en las agentes o en las máquinas de su empresa ustedes instalan este agente Warp, van a poder evitar o lo pueden configurar para que los DNS que usen sus equipos sean DNS que garanticen que no van a poder abrir o comunicarse con un sitio cuyo dominio esté reportado como ransomware. Entonces les agrega igual una capa de protección anti-ransomware, ¿sí? Pero ese es a nivel, digamos, ese va a evitar que te comuniques o que a lo mejor el ransomware se comunique con su command and control o ejecute, o digamos, se comunique con algún lugar para obtener una llave o algo así, ¿no? Pero realmente en la ejecución, lo que hay que proteger es el endpoint, o sea, es el que hay que proteger, y eso se hace con un EDR, ¿no? Con una solución anti-malware, ¿ok? Anti-ransomware. Ahora, el otro punto que también es importante y cuando hablamos del reporte lo mencionábamos, una de las fuentes principales o rutas que sigue el ransomware es obtener unas credenciales robadas, ¿sí? Y para cuidar las credenciales robadas, uno de los caminos que tenemos es utilizar una solución de gestión de accesos privilegiados. En alguna otra de las charlas que ya tuvimos aquí en estas Cyber Talks, hablamos de la que es una solución de accesos privilegiados.
pero bueno, voy a entrar un poquito a detalle. Una solución de gestión de accesos privilegiados va a hacer que nuestros usuarios, digamos los usuarios que gestionan la infraestructura, no tengan las credenciales de acceso a esta infraestructura, de manera que va a ser más difícil que alguien nos pueda robar estas credenciales. Y la otra es el acceso a la infraestructura como usuarios privilegiados no es a través de los canales normales, como puede ser un RDP o un SSH, sino es a través de esta solución de gestión de accesos privilegiados que nos garantiza que la comunicación va a ser más segura y que el usuario nunca se entera de cuáles son las contraseñas privilegiadas con las que se ingresaron, ¿sí? Además, va a pedir un segundo factor de autenticación para poder iniciar una sesión, de manera que, aunque a lo mejor nos puedan robar una cuenta privilegiada, el acceso requiere un segundo factor de autenticación y ahí es donde ya digamos, tenemos o le complicamos al atacante el que pueda hacer uso de esas credenciales robadas, porque se requiere un segundo factor de autenticación que puede ser un SMS o puede ser un biométrico o algo así para poder autenticarse, ¿no? Entonces también el contar con una solución de gestión de accesos privilegiados nos cuida del robo de credenciales, ¿vale? Y bueno, el MFA es una solución de múltiples factores de autenticación. Ahorita, digamos, se integra o tiene que estar integrada con nuestra gestión de accesos privilegiados. O sea, se integran para que cuando me autentique no solo me pide usuario y contraseña, sino también me pide el MFA. Híjole, ahí sobre la pregunta que haces, Martín, la verdad es que no sé cómo contestarte, o sea, no tengo la respuesta ahorita. ¿Cuál es el riesgo de utilizar las shadow copy de Windows? No sé, no sabría cómo contestarte, ¿vale? Y bueno, otros de los canales por los que entran los ataques son servicios RDP o servicios, o digamos, o máquinas Windows públicas, ¿ok? Sí, Jonathan, también ZTNA también es una solución que nos puede ayudar, ¿no? Deja ahorita si quieres comento lo de ZTNA. A ver, también hay prácticas o una mala práctica es tener ya sea equipos Windows o equipos Linux públicos en internet sin ninguna protección, o sea, tener un puerto RDP o tener un puerto 22, un SSH abierto en internet. La verdad es que no sabemos, a lo mejor no nos damos cuenta, pero en el momento en que publicamos una máquina en internet, prácticamente de inmediato hay atacantes o hay personas que pueden ubicar nuestra máquina y que pueden ubicar que hay servicios abiertos e inmediatamente empiezan a tratar de escribir credenciales o digamos comunes para tratar de lograr autenticarse a ese equipo, ¿no? O sea, en este caso utilizan el ataque de fuerza bruta, o sea, se van a una base de datos y empiezan a intentar autenticarse a este Linux o a este Windows de manera automática. Entonces se ponen robots a correr, a estar intentando, probando usuario y contraseña hasta que finalmente lo logran, ¿sí? Lo logran. Entonces, si tenemos servidores de este tipo públicos en internet y si le agregamos que a veces usamos contraseñas como password o el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, pues estamos abriendo la puerta para que estos servicios sean utilizados por los atacantes para desplegar el ransomware, ¿no? Nos darles acceso a nuestra organización y a partir de ahí pues puedan iniciar su ataque, ¿no? Ahora, otro de los temas, digamos, el tema que ya también lo comentamos es el tema de la concientización. Igual un gran porcentaje de los incidentes o de las infecciones de ransomware vienen por el correo, ¿no? Ya sea porque abrí un archivo malicioso que me lo mandaron por correo o porque recibí una página de phishing y ahí yo compartí ciertas credenciales o un usuario y una contraseña que después esas credenciales también las uso para autenticarme en mi trabajo. Entonces, bueno, cómo nos protegemos de esos ataques o de esas fuentes o rutas que siguen los atacantes, pues es con la concientización. Hay que tener o crear un programa de concientización que recurrentemente, la recomendación sería que al menos cada mes, pues estemos entrenando, concientizando a nuestros colaboradores de cómo responder hasta este tipo de correos, cómo identificar un ataque de phishing,
cómo identificar o cómo saber si debo o no debo abrir un archivo, qué cosas tengo que hacer para validar antes de, cómo identificar sitios maliciosos, ¿no? Temas en general de seguridad de la información, ¿no? A quién le puedo compartir una información, a quién le puedo compartir una credencial, ¿sí? Si está bien o no que yo deje un usuario y una contraseña ahí escritos en un papel pegados a mi monitor, o sea, todo ese tipo de cosas hay que comentarlas con nuestros colaboradores y hay que concientizarlos en ese tema, ¿vale? Ahora bien, de lo que comentó Jonathan, las soluciones de Zero Trust, esas soluciones también nos pueden ayudar. Al final esas soluciones nos permiten tener un acceso, digamos, seguro a los recursos. Sobre todo, podemos tener accesos remotos, por ejemplo, a recursos que están en alguna nube o en una zona, digamos, en un site, ¿no? Digamos, sobre todo ahora con el tema del home office, nuestros colaboradores pueden ingresar a nuestros recursos en la nube o que están en nuestro site de manera segura, ¿no? Estableciendo políticas de quién se puede autenticar, ¿sí? Y de qué filtros de seguridad tienen que seguir para darles acceso. Las VPNs, digamos, que están quedando en desuso, ¿no? Son tecnologías ya de una generación anterior y soluciones de Zero Trust son las soluciones que están viniendo a reemplazar y a agregar ventajas en el tema del modelo, sobre todo del modelo Zero Trust, ¿no? Voy a comentar un poco el modelo Zero Trust. El modelo Zero Trust lo que busca es no confiar en nada, ¿no? Y probar siempre el acceso al recurso, ¿no? Garantizando los privilegios mínimos y que la persona correcta tenga acceso correcto al recurso correcto en el momento correcto, ¿no? Entonces no confío en nadie, no importa de dónde venga, no importa en qué zona esté, tengo que validar quién es y a qué recurso tiene que acceder, ¿vale? Entonces eso es el concepto y la idea de una solución Zero Trust, ¿vale? Bueno, viene igual la invitación a que ustedes analicen las experiencias que ahorita les comenté, las malas prácticas que ahorita comenté y pues que se lo lleven como una reflexión, ¿no? Y que vean cómo están actualmente en su organización, qué prácticas que ahorita comenté las tienen ustedes o cuáles son los puntos fuertes que se diferencian con lo que ahorita comentamos y a lo mejor cuáles puntos no están considerando, ¿no? O sea, la invitación es a reflexionar e identificar pues cuáles riesgos actualmente existen en su organización y qué pueden hacer ustedes para corregirlos o para mitigarlos, ¿vale? Y bueno, y sobre todo considerar, o sea, no se esperen o digamos tratar de permear hacia el interior, tratar de permear hacia la alta dirección, pues lo importante de prevenir, ¿no? Muchas veces la prevención a la alta dirección o a los dueños de las empresas, pues se les hace costosa, ¿no? Pero la verdad es que no saben qué tan costoso es cuando sucede un incidente, ¿no? Entonces, aquí, como siempre lo mencionamos, o sea, lo mejor es prevenir, lo mejor es estar listo antes de que sucedan las cosas y sobre todo tener la postura de que tarde o temprano nos va a suceder, ¿no? Tarde o temprano vamos a estar inmiscuidos en un ataque de este tipo y tarde o temprano vamos a tener que responder al mismo, ¿vale? Entonces, vale la pena estar prevenido, ¿no? Y no que no se agarre por sorpresa un incidente de este tipo, ¿no? Y bueno, la promoción o la oferta de este mes estamos ofreciendo un Quick Assessment gratuito, ¿no? Es un Quick Assessment muy, muy rápido, muy sencillo, que se levanta prácticamente en un día. Y el objetivo de este Quick Assessment es que ustedes identifiquen aquellos puntos rojos en su postura de ciberseguridad, ¿no? No solo para el tema del ransomware, sino en general su postura de ciberseguridad y algunas recomendaciones o medidas de investigación y un paso a paso de cómo remediar o cómo mitigar aquellos riesgos que identificamos en este Quick Assessment, ¿vale? Si les interesa esta promoción o este servicio, pues pónganse en contacto con Tania y ella nos ayuda para agendar una sesión para revisarlo, ¿vale? Y bueno, igual terminamos comentándoles, no posterguemos las cosas importantes, este es un tema importante y trabajemos, ¿no? Para hacer de la ciberseguridad la fortaleza de su negocio. Muchas gracias a todos, muchas gracias por sus preguntas, por su participación, la verdad es que fue les aportan mucho valor sus preguntas, sus comentarios, ¿no?
Se los agradezco mucho. Y bueno, les recuerdo, o sea, el próximo jueves vamos a hablar sobre phishing, ¿ok? Va a ser el ciberataque que vamos a revisar la próxima semana. En 2 semanas vamos a estar hablando vamos a hablar de ataques a nuestras aplicaciones, ¿ok? Eso va a ser en 2 jueves. Y el último jueves de septiembre vamos a hablar de ataques internos, ¿ok? Vamos a ver cómo identificar ataques internos y cómo enfrentar ese tipo de ataques, ¿va? Eso es para septiembre. En octubre, les recuerdo, vienen 2 eventos presenciales. Uno va a ser de identidades y accesos y el otro va a ser de seguridad de aplicaciones. Entonces, igual, si tienen interés en participar, pónganse en contacto con Tania. Ella nos ayuda para revisar su registro. Uno va a ser, vamos a tener el mismo evento un día en Monterrey y otro día en Ciudad de México, tanto para el tema de identidades y accesos como para el tema de allá, ¿vale? Entonces, bueno, pues con eso terminamos la sesión. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día, ¿vale? Gracias.